El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a una experiencia más de Querigma de Amor a través de esta su emisora EWTN. Estamos alegres de poder compartir con ustedes estos 50 años que en el 2017 se vive de la renovación carismática. Este movimiento que surgió sobre el año 67 después del Concilio Vaticano II y que ha traído una verdadera revolución espiritual en miles y millones de almas en toda la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿en qué consiste esta experiencia? En una renovación interior y en una proclamación del señorío de Jesucristo, de un Cristo que vive, de un Cristo que da impulso a las almas y que podamos nosotros testificar con nuestra vida ese fervor, esa entrega generosa al apostolado en todas sus formas. Pero no podemos olvidar que la iglesia siempre ha sido jerárquica y ha sido carismática. Las dos realidades. No podemos solamente enfocar una iglesia en función de la jerarquía, obviando los carismas, y no podemos hablar de una iglesia carismática, obviando la jerarquía y la obediencia que se le debe. Dios todo lo estableció muy bien cuando fundó su iglesia. Ahora, es importante también darnos cuenta que los carismas han estado. Y así surgen las diversas experiencias espirituales en la iglesia, de oración, las congregaciones, las órdenes religiosas, los movimientos apostólicos, que después del Concilio Vaticano II se afianzó más. Sin embargo, cuando hablamos de los místicos, de los videntes, pudiéramos decir que la lista es larguísima. Pero hoy quisiéramos hablar de una profeta de estos días. Pronto sabemos que subirá a los altares. Estamos hablando de Lucía de Fátima. Ella y sus dos primos, Jacinta, Francisco, que ya son santos oficialmente reconocidos, y que la iglesia lo pone como modelo de obediencia de almas que se consagraron a vivir en bien de la reparación y la conversión de los pecadores. Una cosa que quisiéramos hablar sobre el tema de la profecía es lo que nos dice el profeta Joel, y que el apóstol Pedro, cuando predica en su primera manifestación pública, una vez que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, habla de esta profecía de Joel. Y las profecías se cumplen. Dice el profeta Joel: después derramaré mi espíritu sobre todos, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueño, sus jóvenes verán visiones, también sobre criados y criadas derramaré mi espíritu. Aquel día haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor grande y terrible. Es palabra del Señor. Fíjense cómo ya mucho tiempo antes de Cristo, los profetas anuncian un tiempo de gracia maravilloso. Un derramamiento del Espíritu como nunca antes. No solamente sobre los profetas, sino sobre toda carne. Ahora bien, claro que los profetas seguirán haciendo su trabajo, aquellos que de una manera particular Dios elige para sacudir la conciencia adormecida de aquellos que por circunstancias no ponen su vida en atención a lo que Dios espera que le respondamos. Esa es la voz de los profetas. Denuncian y anuncian. Cuando Dios elige a estos tres jóvenes de Fátima y que prolongó más su presencia en el mundo en la figura de Lucía de Fátima,
ella tenía como tarea que todos estos mensajes no solamente lo viviese en esta tierra, sino que fuese insistente como testigo de que era necesaria la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, porque es un deseo del cielo. Y Lucía trabajó a lo largo de su vida en esto, en su oración sobre todo, porque no era una predicadora, pero su vida era una predicación. Se dedicó en el Carmelo a la santificación, a la entrega generosa, y a través de su memoria y su testimonio coherente, hoy la Iglesia reconoce que esta obra de Dios a través del Inmaculado Corazón de María es necesaria, y así lo entendió también el gran profeta San Juan Pablo II. Hablamos de esto porque toda la Iglesia sigue teniendo esa dimensión carismática. La Iglesia no sería la misma si no hay esa diversidad de manifestaciones carismáticas, de servicio a, porque el carisma no es un don de adorno, algo que yo tengo y me vanaglorio de ello. No, todo carisma está al servicio de la Iglesia, sea la predicación, sea la asistencia, sea la docencia, sea la caridad, sea la práctica de obras en diversas formas, todo está al servicio de los demás, porque ese es ser iglesia, eso es servir al otro. Como Jesús mismo lo diría, he venido a servir, no a ser servido. Cuando usted recibe un don auténtico, la única forma de conocer que es ese don auténtico, primero, que está en comunión, obediencia a la Iglesia, y que está al servicio de, no valiéndose usted de ese don. Y por eso tan importante es que hoy en día nosotros, revisando esto y agradeciendo a Dios la obra maravillosa del Espíritu Santo, porque nunca como ahora estamos en medio de un Pentecostés, y esperamos que ese Pentecostés se siga afianzando, es decir, un derramamiento constante, una corriente de gracia renovadora del Espíritu Santo. Es cierto que la Iglesia va viviendo diversas etapas y todas son buenas, porque Dios camina. Si el Espíritu Santo no tuviera presente en la Iglesia, esta Iglesia ya hace tiempo hubiera desaparecido. La garantía de saber de que esta Iglesia es de Cristo es que a pesar de los vaivenes, de las persecuciones, de tantas situaciones adversas que le ha tocado vivir, sigue la barca de Pedro allí, es porque el Espíritu Santo la sigue sosteniendo. Y es importante pedir más el Espíritu Santo. Yo creo que hoy más que nunca hay necesidad de pedir el Espíritu Santo. Estos 50 años de la renovación, esta experiencia de Fátima, donde el Señor, a través de estos niños de Fátima y de Sor Lucía, que vivió este carisma de la profecía, y que no cabe duda que es una experiencia profunda de renovación, tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo y obedecer lo que Dios está pidiendo, querido hermano. Porque hoy hay mucha rebeldía en este mundo, y una persona que obedece, agradece a Dios y cumple con su voluntad. No se olvide, querido hermano, de que usted reporte su sintonía a través de las redes sociales que están aquí en pantalla. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos con ustedes en poco. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor.
Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre las profecías y sobre todo esta profeta, Lucía de Fátima, y en el marco de estos 50 años que también vive la Iglesia en acción de gracias por la experiencia de la renovación carismática. Cuando leímos el texto del profeta Joel, y como dije que el apóstol Pedro también lo repite en su primera prédica, haciendo referencia de que Dios cumplió esta profecía y la sigue cumpliendo, uno se queda admirado de ver cómo la palabra de Dios es veraz. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, los jóvenes tendrán visiones. Aquí necesariamente tenemos que pensar en todos esos niños que el Señor en su momento ha elegido en diversas manifestaciones, en la Salet, que también lo hizo en Lourdes con Bernadette, que lo hizo también con los niños de Fátima, y lo sigue haciendo, porque nosotros no somos quienes para decir dónde y cuándo Dios tiene que manifestarse. Y cuando seguimos leyendo, dice, haré prodigio en el cielo y en la tierra. Y ciertamente los niños de Fátima dijeron que la Virgen daría esa señal el 13 de octubre, que fue la última aparición. Todo el mundo vio la danza del sol y cómo el sol se precipitaba sobre la tierra. La gente, había más de 20,000 testigos en esa ocasión. Eso fue registrado, fue grabado. Se tomaron fotografías en esa escena de la manifestación de la famosa danza del sol. Entonces, cuando comparamos lo que dice el profeta, que el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de que llegue el día del Señor. Dios da señales de diversas maneras para que nosotros podamos ser conscientes de que Él sigue actuando. No tenemos que buscar cosas extraordinarias. En cada realidad que nos toca ver en la naturaleza, cuando uno es capaz de contemplar la grandeza de la naturaleza, todos los días la creación da gloria al Creador. Todos los días Dios pinta el cielo de diversas maneras para decirnos, yo estoy aquí, vivo entre ustedes. Ese mismo Señor se nos revela cada día en la Eucaristía. Por eso Jesús también profetiza, hagan esto en memoria mía, yo estaré con ustedes todos los días. Y es verdad para los que creemos en Cristo. La profecía, el apóstol Pablo nos dice que es uno de los carismas más importante después de la caridad, después del amor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo nos dice, busquen el amor, la madre de todos los carismas, lo más hermoso, la caridad. Aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de profecía. Quien habla en una lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, porque movido por el Espíritu habla de misterios. En cambio, quien profetiza habla a hombres edificando, exhortando y animando. Edificando, exhortando y animando. Quien habla una lengua desconocida se edifica a él mismo. Quien profetiza edifica a la iglesia. Me gustaría que todos tuvieran el don de lengua, pero prefiero que profeticen. Quien profetiza es superior al que habla en lengua desconocida, a menos que la interprete para edificación de la iglesia. Fíjense lo hermoso de esto de la profecía. Estos profetas que Dios elige, porque es Dios quien lo elige, es para edificación de toda la iglesia. Cuando Lucía recibe el encargo junto con Jacinta y Francisco, pero que a ella le va a tocar extender hasta sus 96 años de vida que le tocó vivir, esto va a ser una manera de decir el mensaje es vigente, no pasa, el mensaje se mantiene. ¿Y cuál era el sentido de su profecía? Pues lo conocemos. Ya han sido dados a conocer. El problema es que muchos no hemos asumido ni encarnado el mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima es una llamada urgente a la conversión que es eminentemente evangélico. El mensaje de Fátima es una llamada a la reparación de las consecuencias del pecado, propios y ajenos, es decir,
buscar el deseo de la salvación de las almas con penitencia, con ayuno, con mortificaciones, que es necesario. Eso no ha pasado de moda. El mensaje de Fátima es la urgente necesidad de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Eso no ha pasado de moda. El mensaje de Fátima es la conversión de Rusia, que todavía está pendiente. El mensaje de Fátima es una llamada a toda la iglesia también a esa unidad, es decir, en el cuerpo de Cristo, en su corazón, que es el corazón de María, porque independientemente de las persecuciones que va a sufrir la iglesia, por eso hablaba de que el Santo Padre será perseguido, a un papa o un obispo vestido de blanco, que obviamente representa la figura petrina, las persecuciones, el martirio. Hoy en día sigue habiendo martirio, y como bien lo han dicho los últimos pontífices, en mayor grado que la primitiva iglesia. Ciertamente hay muchos hermanos nuestros que están derramando su sangre por Cristo, y esto seguirá en aumento, porque vivimos los tiempos de la gran tribulación, pero no es para tener miedo. Nosotros tenemos también que en la profecía de Fátima hay una palabra que es fuerte, que es una promesa. Independientemente de todo, su Inmaculado Corazón triunfará. Lucía habló esto con una firmeza, con una convicción, y en cierta forma el Señor tiene que venir otra vez con la madre para reiterarle a Lucía en el año 29 la necesidad, la urgencia de la consagración. Hoy tenemos necesidad más que nunca. La salvación del mundo, en cierta manera pudiéramos decir, Dios la ha querido confiar al cuidado maternal de su madre. Hay que volver el corazón a María. Puede ser que usted no sea católico, pero yo quiero decirle que María no es un patrimonio exclusivo de los católicos. María es mamá de todos. Es madre aún de los no creyentes, porque Dios ama al pecador, ama al que no cree, y Dios lo atrae a través del corazón inmaculado de María. Es necesario, pues, volver nuestro corazón a ella. Hermano, no se olvide de escribirnos, de darnos su parecer, de entusiasmarse para que sea también propagador de este mensaje de la buena nueva de Querigma de Amor a través de las diversas redes sociales que tenemos para usted. Gracias, porque usted sabemos que está convirtiéndose también en un profeta de estos tiempos. No se aparte, volvemos de poco para estar con ustedes otra vez. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, sobre la profecía y esta profeta que Dios suscitó en estos últimos tiempos en la figura de la hermana Lucía de Fátima, porque el mensaje de Fátima es una manifestación vigente que tenemos que volver nuestra atención. De Fátima se ha escrito muchísimo, se ha hablado muchísimo.
Sin embargo, también hay falsas profecías sobre Fátima. Muchas de ellas basadas en situaciones apocalípticas terribles que no tienen que ver nada con el mensaje de Fátima. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y más que estar en una especie de dramatismo, de miedo, de angustia, de sentimientos, diríamos así, de terror que no viene de Dios, porque lo que menos quiere Dios es que las almas que en Él han puesto su confianza vivan en la angustia y en la desesperación. Celina fue una hermana que compartió con la hermana Lucía, y yo quisiera leer parte de un extracto de lo que ella compartió con respecto, porque hoy se habla incluso de un cuarto secreto de Fátima. No hay tal cuarto secreto de Fátima. Yo quisiera aclararles que los mensajes de Fátima, las tres partes y la última que faltaba, ya se divulgó. Ahora bien, lo que nos ha dicho nuestro Señor a través de la Madre, y en el último mensaje, si pudiéramos resaltar algo de ese tercer secreto, que ya no es secreto, es una llamada urgente a la penitencia. 3 veces, penitencia, decía el ángel, penitencia, penitencia. Ahora bien, Lucía deja dicho esto, y leo textualmente lo que nos compartió la hermana Celina. Ella declaró, dice Lucía, que había gente que esparcía rumores del supuesto secreto. Ellos nunca están satisfechos, que ellos deberían hacer lo que Nuestra Señora pidió. Pues esto es lo más importante. Lo más importante es lo que la Virgen pidió. ¿Por qué afanarnos tanto de inventar cosas que no tienen que ver nada con el mensaje de Fátima para crear angustia, desesperación y miedo? Creo que en ese sentido el Papa Francisco en su viaje a Fátima fue muy prudente, porque algunos empezaban o estaban esperando que el Papa también tuviera un discurso apocalíptico. El Papa sencillamente dijo algo muy significativo, que él, el obispo vestido de blanco, que es lo que en el tercer secreto aparece, y por eso es una tesis muy personal, eso no es dogma de fe lo que digo. Yo siempre he pensado que este Papa ya es un mártir, el mártir por la persecución, y no extrañaría que en algún momento también fuera mártir, diríamos, derramando su sangre de forma cruenta, porque no sería ni la primera ni la última vez que pase en la iglesia, pero eso es una opinión personal, esto, repito, no es dogma de fe. Y entonces, vivir el mensaje, el Señor pidió por esto, es lo más importante. Cuando alguien decía, hermana Lucía, ellos dicen, ¿hay otro secreto? Ella miraba irónicamente. Si hay alguno, ella decía, me gustaría que ellos me lo dijeran a mí. No sé de ningún otro secreto. Así de sencillo. No hay que estar buscando, como se dice popularmente, la quinta pata del gato. Aquí no se trata de eso. Lo que Dios dice, lo dice con claridad, con vehemencia. Dios no es un Dios de alteraciones, sí, no, esto, no. Dios es vertical. Cuando el cielo habla, habla sin tapujo. Miren, cuando una manifestación es auténtica, no hay que por qué provocar ni adulterar. Por eso la palabra dice, todo aquel que altere o ponga de sí o de más o no, todo eso viene del enemigo. Cuando hay que decir sí, eso es sí. Cuando hay que decir no, hay que decir no. Lo que se añada viene del mal. Porque si hay alguien que es especialista en la confusión y en crear ambiente de tribulación y de angustia, es el enemigo. Dios es veraz y la verdad hace libre. La verdad no esclaviza. La verdad no nos tiene subyugado con el miedo, la tensión, la desesperación. Eso no viene de Dios. Por eso Jesús, cuando resucita, lo primero que le hace a unos discípulos que estaban temblorosos por miedo a la reacción de los judíos, estaban ocultos. ¿Qué es lo primero que le dice? Tengan paz. Él es la paz. Esa paz que promete aún en medio de la guerra, aún en medio del conflicto. Porque la paz
no elude la confrontación, los problemas y las dificultades, pero también tener la certeza de que la paz es superior a la confrontación, a la violencia, a la guerra. Porque la paz es un don del Espíritu. Y donde está Dios, está la paz. Y el que está en Dios tiene paz. Y puede sobreponerse ante toda adversidad. Estos son los profetas, hombres de Dios que estaban dispuestos a sacrificar la vida. Cuando uno lee la historia de los profetas de la Biblia, estos hombres eran normales, como tú y como yo. Tenían también sus defectos humanos. Pero cuando se trataba de cumplir la voluntad de Dios, por eso son auténticos, no se sometían a un doble discurso, por miedo a las consecuencias. Cuando se es profeta auténtico, se está dispuesto a pagar la vida por ello. Y esto pasó con los niños de Fátima. En la cuarta manifestación ellos estaban presos y fueron de alguna manera martirizados porque le habían amenazado de muerte para querer arrancarle el secreto. Pero ellos permanecieron fieles, incluso se mentalizaron para morir si era necesario. Esos son los profetas. Hombres verticales, hombres y mujeres verticales que estarían dispuestos a sacrificar la vida. Yo me pregunto, ¿y tú? ¿Sabes que cuando recibiste el bautismo, también recibiste esa dimensión profética? Porque el bautismo imprime en nosotros esas virtudes de ser parte del pueblo sacerdotal, parte de esta iglesia, pero también nos convertimos en profeta. Y ser profeta es aquel que está dispuesto a sacrificar la vida por algo de lo que él cree y está convencido. Necesitamos profetas. El apóstol dice, bueno, más que hablar en lengua, más que otros carismas, está primero la caridad. Y después de la caridad está el don de profecía. El hombre y la mujer que son verticales en lo que creen. Agradecemos a Dios por este testimonio y quiero pedir esta oración para que Dios nos dé la gracia de ser auténtico profeta. Señor, te damos gracias por el poder de tu palabra y porque no han faltado en tu iglesia hombres y mujeres que son auténticos testigos de tu amor. Gracias por los profetas que nos has legado y que nos sigues dando. Que hasta el final conservemos la fe por ti. Amén. Gracias, queridos hermanos. No se olvide de reportar su sintonía aquí en las redes sociales. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.